Hay muchos temas ahí, es como una madeja, ¿no? Donde se entrelazan muchos temas, hay mucho por hacer, sí, pero yo sí creo muy recientemente en los procesos de sensibilización y de concientización que tienen, por ejemplo, el Politécnico con su curso de paternidades, porque que yo conozco es el primero dentro de la administración pública que hace este tipo de procesos de sensibilización, porque la otra parte también de la Secretaría de Educación Pública que podría ser, no sé, la Subsecretaría de Educación Básica, que es la que conozco, sí está ya el hecho de que los hombres puedan acceder a la licencia de paternidad, pero no más, o sea, no me involucro más porque ya es tu rollo, a mí como entidad de empleadora pues no me interesa, ¿no? Entonces también hay que generar conciencia al interior de las empresas, al interior de la administración pública y también con las servidoras y los servidores públicos, porque si bien es cierto luego hay políticas públicas bien diseñadas, pero ya en su implementación, ya cuando van ahí en la ventanilla para acceder al servicio, ya es ahí donde se rompen muchas veces. Y efectivamente tenemos que hacer, respondiendo un poco al compañero, que hacer una conciencia de género, particularmente en la educación formal, que es de lo que voy a hablar, revisar el currículo, revisar los materiales educativos y sobre todo también formar y revisar la formación tanto inicial como de desarrollo de los docentes, de las docentes, porque muchas veces, yo no quiero poner también en la mesa de que los niños, ya sea porque se desarrollaron en un contexto familiar, emocional, en donde les permitieron dar abrazos, dar besos, muchas veces estos niños son violentados, pero las maestras, los maestros, no los estoy culpando tampoco, no se permiten o no pueden ver que estos niños están siendo violentados porque simplemente son diferentes a la norma, ¿no? Porque lo justifican, se justifica la violencia diciendo, ay, los hombres así se llevan, así socializan, ¿qué quiero decir? Eso se violentan, así son, o sea, no pasa nada, no, sí pasa. Entonces también tenemos que empezar a cuestionarnos esta parte. No quiero cerrar así diciendo que falta mucho, pero sí falta mucho, pero creo que estos espacios son muy buenos y se tienen que ir replicando y generando más reflexiones, sobre todo acciones, mecanismos que sean perdurables en el tiempo, que no nada más duren pocos días o nada más dentro de una administración, que no sea el color de un partido, sino que sea parte también ya de la conciencia social y de la demanda de las mujeres y de los hombres. ¿Están grabando? Hay video. Porque sería bueno que se grabara. Hay video. ¿Saben qué me han inspirado? Tengo 30 años en el tema del feminismo, pero hoy les voy a dar una conciencia que me están dando. Cuando les escucho, machismo es muy biológico. Y estamos friegue que los hombres, que las mujeres, y hemos dicho que el género no tiene biología. Pues sí tiene biología. Caramba, claro que sí, perdón. Hay que ser el rollo biológico. Si estoy viendo la biología del cuidado, del amor, del amamantamiento, de la protección, ¿sí? Y si estoy viendo la historia, ¿sí?, de la sociedad, de la historia, de la antropología y todo eso, donde el varón, el hombre pelea con el otro para proteger a la mujer y quiere estar con todas y todos, pues caramba, entendamos que el género tiene biología, me parece, y que me linchen, por eso grábame para que me linchen, porque la perspectiva de género para mí es una filosofía de vida. Yo veo desde aquí muchas personas, su perspectiva de para acá ven 4 personas. Desde este lugar, desde mi visión, desde el lugar donde estoy viendo, desde mi perspectiva, yo estoy viendo esto. Pero si lo vemos como filosofía de vida, yo digo, ok, yo miro la vida en una situación de derechos, de oportunidades semejantes.
Y de que haya pasado lo que haya pasado, tenemos que tener corresponsabilidad. En lo que no estoy de acuerdo es en que demos un tache total a la biología. Y miren que ha pasado ahorita varias cosas que han dicho los compañeros y las compañeras, porque el sentido masculino en el trabajo doméstico es el de protección, es el de proveedor. ¿Sí? Ya imagínense ustedes que un hombre en las cavernas saliera por ahí y estuviese distraído, ¿no? Como una mujer quizá ver los aparadores. La visión es distinta, ¿no? Sí, porque yo tengo que entonces pelear y cazar al mamut, y después si otro canijo se quiere acercar para acá, pues tengo que responderle. Tengo una esencia también biológica. Y lo digo, lo subrayo, porque esa es, creo yo, nuestra gran responsabilidad. Si nos sobra la testosterona y a cada ratito queremos, pues tengo conciencia que traigo demasiada testosterona y nada más estoy pensando en lo que todos ya saben. Que no es así desde el lado femenino, ¿no es cierto? ¿Sí? O pongamos claro, una mujer da luz, biológicamente una hembra, biológicamente en la naturaleza. Si una hembra, ¿sí?, descuida el cuidado y el amamantamiento del crío, el crío muere. Los que vieron aquí, vayan y chismen. Después de que ella parió, el líquido está en los talones. Biológico. La energía está con la vida, ¿sí? Y si eso en cualquier especie no se entiende, entonces no sobrevive la naturaleza, los animales y todo esto, ¿no? O sea, pero ¿por qué hemos sido tan necios de que solo el género y nada de biología? Caramba, sí, por favor, sí, sí somos biología, sí somos nuestra historia, sí tenemos nuestro estilo en la pareja de protección, etc. Bueno, ya después veremos la infidelidad y todo eso de biológica, pero bueno. No me meto para que no me vean. Si ya de por sí me van a colgar. Es decir, vamos a ver. Miren, los varones tenemos más en la racionalidad, en cierto tipo de lucha de la protección, etc. También tiene su parte biológica. Caramba, ¿por qué no reconocerlo? De hecho, hasta la masa muscular, todo eso viene de la protección y la lucha que tendríamos que tener. Y la están viendo feo para ver qué te traes, ¿no? Hay una parte aprendida, obviamente, ¿no? No estoy diciendo que todo sea biología, pero tampoco todo es social. Digo, no me vengan con la tristeza, con el sentimiento, con la manera de amar, con la manera de cuidar, hasta con la manera de cargar al bebé, ¿sí? Proteger. Entonces, sí en esta situación, a ver, otro detalle muy biológico, ¿no? Yo decía hace rato del cáncer de mama, que hay dos tipos de cáncer, bla, 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 pero el glandular siempre encontramos un conflicto de protección, cuidado, un conflicto de que no te he dado la suficiente protección, cuidado o alimentación. Y no nos falla en cáncer de testículo un conflicto emocional del hombre en relación a su herencia. Lógico. Si tengo un sobreestrés, la biología responde, pero el cerebro lo soluciona biológicamente. Entonces al cerebro le importa poco si el vecino me cae de la fregada y no lo trago y genero una gastritis por aquellos, ¿no? Y si no contemplo esa parte biológica, ¿sí?, o la diabetes, que también influye en mi comportamiento. Pero la manera de responder a la vida, pues también viene de nuestra historia. Así es que lo puedo trabajar
me pueden decir todo esto, pero yo a ustedes quiero agradecerles, ¿no? Porque entonces, cuando te veo a ti en tu historia, ¿sí?, en tu sensibilidad y en tu biología, puedo entender perfectamente todo esto. Y no me vivo que lo que yo pienso y siento es lo correcto. Y que mi estilo de educar o mi estilo del bienestar familiar, pues es muy protector, muy masculino, muy machista, de macho, de biología, de mi parte biológica que tengo que reconocer, pero hago conciencia de eso, porque a partir de hacer conciencia de eso, la puedo manejar, ¿sí? Y entonces esto, aguas, compañeros, porque saber que si hay alguna parte de nuestras respuestas que son biológicas, nos va a hacer más responsables, ¿sí? Y entonces eso nos hace generarnos con mucho mayor conciencia. Entonces, me parece muy bien. Tenemos una perspectiva de equidad de género sobre un soporte cultural y biológico, diría yo. Y en esa lógica me parece que podemos sustentar una filosofía para entendernos hombres y mujeres, que tenemos formas de ver, de actuar y de proceder en el mundo diferentes. ¿Y para qué queremos darle todo el torzón? En psicología, en la consulta, tengo, al menos yo algo claro: la esencia no se la voy a cambiar a ninguna persona. Eso es falso, eso es ridículo, eso es poco ético decirte que te voy a cambiar. En todo caso, tendríamos que ser la mejor versión de nosotras y de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ya les diré algo sobre género y biología, porque me han despertado una conciencia muy grande para entendernos que las maternidades y las paternidades también tienen su parte biológica. Hay que entender la lógica de mi vida, la lógica de por qué me relaciono o no, o veo con los demás. Ojalá esto haya tenido lógica. Muchas gracias. Bueno, comentaba Iván qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos todavía hacer, y me acordaba de una frase de los zapatistas cuando decían: falta lo que falta, ¿no? Y también me acordé de otra cosa que también es de ellos, cuando mencionaban que es importante respetar y reconocer que somos iguales porque somos diferentes. Y sobre eso quisiera hacer mi último comentario. Una feminista mexicana, Marta Lamas, en algún artículo escribía que este nuevo siglo ya no era de las mujeres, sino de la diversidad. A lo que nos lleva a pensar es que efectivamente es importante pensar sociedades en donde la inclusión sea parte de lo que consideramos para construir otra sociedad. Es decir, la diferencia no es un término exclusivo de un sector de la población, ¿no? La diferencia, y me voy a regresar a lo que comenzaba platicando de la ética, la diferencia tiene que ver justamente con un planteamiento ético. Es decir, la diferencia es saber que hay una persona con una cosmovisión que va a coincidir en algunos puntos con la forma como yo veo un fenómeno, pero habrá otras situaciones en las que será desde una postura y desde un discurso desconocido para mí. Eso, es decir, la diferencia no es sinónimo de desigualdad. El hecho de que la persona con la que comparto una vida vea la misma vida desde otro ángulo no significa que tenga menos valor, simplemente es diferente. Y, por ejemplo, cómo aplicarlo, cómo llevarlo
de forma muy concreta al ambiente cotidiano. Cuando trabajo, por ejemplo, con los talleres con jóvenes allá en la física Cala, lo que les planteamos es un ejemplo así muy concreto. Bueno, a ver, en tu casa seguramente hacen agua de limón, ¿no? ¿Cómo hace el agua de limón tu mamá? No, pues le pone 12 limones, le pone 2 de azúcar, 2 litros de agua, no sé. Bueno, la corresponsabilidad, la cooperación en un hogar implica que si yo no lo sé hacer, me involucre en aprenderlo y que otra persona me lo comparta. ¿Cómo se hace? El resultado va a ser diferente. A lo mejor me queda más dulce, o hubo un limón ahí medio cachicha y ya no me sale bien el agua, me sale medio amarga, pero la persona que comparte ese conocimiento tiene que respetar cómo le salió el agua de limón, porque no tiene que salir exactamente como ella lo hace. Y eso es la diferencia, esa es la ética aplicada de una forma muy concreta. Es decir, algo que yo sé, que lo comparto, y finalmente el resultado va a tener tu propio estilo. Ese estilo diverso, ese estilo diferente es lo que yo tengo como responsabilidad social por respetar. Y en eso también había un comentario que me llamó mucho la atención, que señalaba la cuestión de la autoafirmación, ¿no? Esta es mi vida y finalmente yo decido llevarla de esa forma. Creo que en la construcción de una sociedad equitativa, igualitaria y de una familia en donde todas las personas que la conforman participen, está también como un ingrediente importante la autoafirmación. Es decir, saber que lo que yo hago tiene un trasfondo que tiene que ver con mi deseo de hacer así las cosas. Cuando nosotros compartimos ese deseo con las personas que amamos, creo que entonces construimos un proyecto que se encamina hacia lo que en psicología llamamos, por ejemplo, el buen trato, el bienestar. Es decir, la forma como yo veo el mundo, la vida, te lo digo, te lo comparto, también recibo lo que tú piensas al respecto y en conjunto formamos algo. Porque tampoco se trata de que formemos lo mío porque es la mejor perspectiva o porque yo tengo la razón. La diferencia también implica reconocer que de ese 50% que yo aporto, habrá un porcentaje que ya no se rescate, igual a otra persona. Porque finalmente nuestro 100% va a ser lo que pudimos rescatar cuando ambas personas o las demás que están involucradas en un ambiente familiar pudieron poner de sí. Y también, ¿de qué forma podríamos, por ejemplo, seguir alimentando la participación, nuestra participación de los varones en estos temas? Creo que es importante rescatar que cuando hablamos de equidad y de corresponsabilidad, también estamos dejando de lado lo que los hombres, los varones perdemos cuando seguimos un estereotipo. Por ejemplo, habría que analizar si nos gusta esa figura del padre que es el ogro, que es el regañón, que lo respetan pero porque le tienen miedo. Habría que ver si nos conviene, si nos deja bien afectivamente el saber que nos respetan porque nos tienen miedo o que nos respetan porque nos aman. Y ahí es tocar un afecto profundo, ¿no? Es decir, hasta qué punto nosotros hemos seguido un estereotipo y fomentamos esas expectativas, pero que también a nosotros no nos dejan emocionalmente bien. Y creo que es importante también trabajar sobre estos temas, evitando esta situación de resentimiento. Cuando trabajamos, por ejemplo, talleres o cursos sobre la condición de género de los varones, masculinidades, etc., dejamos de lado la cuestión de
que se viene, digamos, coloquialmente está muy presente, ¿no? Como si el feminismo y la perspectiva de género fuera la revancha de las mujeres, ¿no? O un discurso de tipo duro y contra ellos, ¿no? Y ahora va la nuestra. Creo que pensar una estrategia implica finalmente generar un bienestar y que nosotros podamos fortalecer o bien crear una cultura de buen trato en donde yo puedo reconocer que lo que estoy aportando para nuestro proyecto en común efectivamente lo hago de una forma sincera. Creo que pese a que, por ejemplo, en la actualidad, en nuestro contexto, estamos en medio de una violencia descarada, creo que aún conservamos internamente este sentido de saber en qué momento estoy haciendo daño, qué de mis acciones, qué de mis enseñanzas generan daño y sufrimiento en las personas con quienes convivo. Creo que eso no lo hemos perdido. Y si no lo hemos perdido, o si pensamos que ya, más bien si pensamos que ya lo perdimos, pues hay que preguntar si lo que estoy haciendo genera daño. Y lo que viene después, la respuesta que nos dé, hay que afrontarla. ¿Por qué? Como parte de la construcción de una sociedad equitativa, pero creo que fundamentalmente por amor. Eso comentaría. Les agradezco mucho. Gracias a los tres, gracias Rosalinda. Bueno, creo que la intención de este conversatorio, más allá de que se lleven una noción de cambio, de qué es la corresponsabilidad y lleguen a su casa y hagan todo un cambio de chip, me parece que es un reto. Es un reto que yo creo que nos podemos llevar todas y todos en el tenor de qué estamos pensando con esta cuestión de la corresponsabilidad. ¿Cómo pensamos hacer un cambio, no solamente en lo personal? ¿Cómo puedo, desde mi ámbito politécnico, cambiar todas estas estructuras o que puedan contribuir a un cambio que les beneficie para buscar esta conciliación, que al final de cuentas es el gran tema? Sobre todo pensando en que hoy día queremos estar en casa los varones, pero no podemos. Hoy día las mujeres quieren salir a trabajar, pero no pueden. Hay ataduras todavía ahí que no nos permiten, en cierto modo. La intención es que sigamos cuestionando desde donde nos encontremos, desde el privilegio en el que estemos gozando o desde la posición de desventaja en la que nos encontremos, porque es importante seguir sumando, seguir deconstruyendo, reeducarnos hombres y mujeres, porque si no esto no va a funcionar, ¿no? De entrada. Y lo otro, me da mucho gusto ver que hay muchos varones en el conversatorio. Nos ha sucedido que convocamos a una jornada de paternidad y llegan las mujeres, ¿no? Y los papás están trabajando. Y me da gusto porque también la intención de hacer esta jornada de corresponsabilidad es invitar a los varones a que se puedan sumar a esta cuestión de la igualdad de género. Sobre todo porque creen o consideramos que no es de su competencia estos temas, sí lo son. Y tal es así que están aquí. Yo les agradezco, la unidad de género siempre agradece la atención que ustedes tienen en asistir a este tipo de actividades. Ustedes lo han visto, de repente son pequeñitas y de repente van creciendo y hoy día me parece que la expectativa nos sobrepasó. Y qué bueno, porque también eso nos da a entender que el tema se debe tratar en el instituto, en la UNAM, en donde quiera que nos encontremos. Es un tema que debe de estar en las políticas y en la agenda nacional. Yo les agradezco y no sé si podamos darle un fuerte aplauso a los padres. Entregarles un diploma por su participación en este
conversatorio a Rosalinda Casañas Palacios. Muchísimas gracias. Eduardo Cervantes Islas. Rodrigo Villarreal. Gracias a todos. Y pues vamos a ver qué sobra en la actividad lúdica, a ver qué alcanzamos. Nos vemos allá.